Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Tomax sobre Ruedas. El día de hoy, como ustedes ya vieron en el video anterior, estamos en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Acá encontramos el Museo Juan del Corral. Entonces vamos a ver qué tiene este museo para brindarnos, a conocer un poco de la historia. La verdad que me parece una actividad bastante interesante y quiero compartirla con ustedes. Así que acompáñenme. Allá vemos la entrada al Museo Juan del Corral. Entonces vamos a ingresar a ver qué nos cuentan. Bienvenidos al Museo de Juan del Corral. Les recuerdo las instrucciones: no podemos tocar algunos objetos ni apoyarnos en las vitrinas, ya que algunos suelen ser muy frágiles. El museo cuenta con 8 salas, tenemos 7 permanentes y una temporal. Esta es la primera sala, la cual consiste en la historia y conquista. Por este lado de la vitrina comenzamos viendo vasijas de la cultura marrón inciso, que pertenecieron a los indígenas quimbaya, los cuales habitaban alrededor de Antioquia cuando Antioquia no era nombrado así. Aquí apreciamos 3 tipos de vasijas de uso doméstico. Están las zoomorfas, las cuales tenían forma o características animales, y la que vemos acá se le atribuye a cuello de tortuga mediante el argón de su sostén. Antropomorfas eran las que tenían características o formas humanas, como brazos y piernas y algunas hasta rostro, como la pequeña que notamos en este lado. Y las fitomorfas eran las que tenían forma de planta o vegetal, como notamos estas, y estas que traen forma de calabaza. Ya para la parte de abajo vemos una alineación de volantes de uso, los cuales se utilizan para hilar la lana. Ya por acá vemos una urna funeraria acompañada de estas 3 pequeñas, las cuales notamos en todo el centro de esta vitrina. ¿Qué son estas 3? Eran utilizadas como tumbas para echar los cadáveres de los indígenas en posición fetal, y cuando el cuerpo era demasiado grande los desmembraban. Estas 3 eran utilizadas para los bebés y los niños, y esta para los adultos. Ya por este lado vemos una hacha de la época precolombina. Se considera una réplica porque fue ensartada con alambre, y en el periodo de precolombina no se manejaba este material, sino lo que hacían es que le sacaban filo a la piedra, le incrustaban con fuerza en la madera y la ataban con un hilo. Era utilizada este tipo de hachas para cortar cosas duras como pieles y carnes, y viene con sus 2 piedras para sacarle el filo. Aquí vemos una réplica de una lanza pesquera. Como en aquel periodo también se manejaba, era la roca, se considera esta réplica de lanza pesquera por la punta, ya que en ese entonces este material no se veía. Una estructura de arco y un bastón de mando, al igual que el que notamos en este lado de la vitrina, que es el pequeño, el cual vemos de color marrón al lado del muñeco curanderos. Turbantes, los cuales se utilizan en ceremonias como matrimonio, su origen es de África, y tenemos el masculino y el femenino. Un peine de la época, un estuche, una prenda característica de los indígenas cuna, los cuales pertenecen a una tribu de Panamá. Y esta blusa fue donada por una de ellas, ya que ellas solían inmigrar desde el Chocó hasta Colombia, y en una de esas inmigraciones ella quiso donar la blusa de ellas. Y ya aquí llegamos a la parte de la conquista, donde vemos el retrato del mariscal Jorge Robledo, quien fundó este municipio el 4 de diciembre de 1541. Y arriba el escudo del mariscal, el cual trae varios símbolos. Las 3 torres representan las 3 ciudades que él fundó. Anserma, 1539, que queda cerca en el Valle de Cauca. Cartago, 1540, que ya queda en el Valle de Cauca. Y Santa Fe de Antioquia, 1541, en ese mismo orden. El tronco representaba la fortaleza, el león el liderazgo, los murciélagos la vigilancia, el casco lo representaba él como un caballero, y el águila del cóndor representaba la libertad que manejaban. Una bandeja hecha de porcelana, vinajera, las cuales se utilizaban para servir el vino en las misas, y un fragmento incinerado del altar del señor caído, el cual fue recuperado luego de un incendio que se presentó en el año 1969 en la iglesia de Santa Bárbara, de sagrario para guardar el cáliz y la sagrada hostia. ¿Conocen por qué en el siglo XVIII se le atribuía esta altura al púlpito?
¿O nunca han escuchado nada en la religión sobre ellos? Resulta que esta altura se le atribuye al púlpito, era como en aquel periodo no existían los micrófonos. Esto les permitía al sacerdote ampliar su voz ante la multitud de las personas y darse a escuchar mucho mejor por ellos. Y también se tenía creencia que les permitía estar un poco más cerca de Dios. Y aquí entraríamos a la sala del cementerio, donde hacemos una memoria al cementerio colonial, del cual perteneció este municipio anteriormente. Este cementerio fue destruido en 1960 por el presbítero Carlos Banega, que lo llevó a destruirlo en aquel entonces. Como en aquel entonces solo los adinerados tenían acceso a la parte principal, mientras que el pobre era tirado al final amontonado como si no fueran nada. Para darles un mejor detalle, como solía ser, vemos las tumbas de los adinerados, como solían ser, y vamos a ver las tumbas de los pobres. Eran huecos donde los amontonaban prácticamente hasta que el cuerpo estaba putrefacto, que lo sacaban y lo tiraban al final amontonado. Para él esto era muy injusto. Luego destruyó y lo reconstruyó haciéndolo público, como el cual se conoce actualmente en este municipio, para que las personas tuvieran un entierro digno y sin condiciones sociales. En los restos que vemos de aquel cementerio colonial que está el osario. Este osario le perteneció al general Juan María Gómez y era utilizado ya que se tenía creencia de que daba mejor descanso a los huesos humanos. Y aquí entraríamos a la sala más importante del museo, la sala de la Independencia. Comenzamos viendo en el centro la mesa en la cual se firmó el acta de independencia de Antioquia, ya que se firmó la alcaldía de este municipio, a quien en aquel entonces le pertenecía a Juan Antonio Moni Velarde, al cual vimos en la sala del cementerio. Resulta que el acta de independencia se firmó el 11 de agosto de 1813 por el presidente dictador Juan del Corral y sus dos secretarios, José María Ortiz, que es el mayor, José Manuel Restrepo, que es el joven. Resulta que Juan del Corral nació en Monpós en 1778 y aparte de ser un presidente dictador, fue un comerciante, fue un militar y fue el promotor hacia el rechazo de la esclavitud. Él redactó la Ley de Libertad de Vientres y murió en Río Negro en 1814, un año después de haber firmado el acta de independencia a causa de una fiebre de tifoidea. Comenzamos viendo las máquinas que se utilizaron para la construcción del puente Occidente. Esas máquinas fueron creadas por el ingeniero José María Villavilla, quien pertenecía al municipio de Sopetrán, el cual se encuentra cerca de Santa Fe, Antioquia. Estas que están al lado se utilizaban para trenzar los cables y esta del medio para tensionarlos. La construcción se inició en 1887 y tardó 8 años en finalizarse. O sea que finalizó en 1895, pero se dice que él antes de iniciar toda esta construcción participó en la construcción del puente de Brooklyn, el que queda en Nueva York de Estados Unidos. Por eso los dos tienen cierta similitud a la hora de compararlos. El puente cuenta con 291 metros por si les gustaría volverlo a visitar. Por este lado vemos lo que es la matraca. La matraca es un instrumento musical el cual es tocado por las iglesias para dar inicio a la celebración de la Semana Santa. Y se suele tocar para no tocarse las campanas, que es un molde el cual utilizan los dentistas para hacer los dientes de oro y plata. Cuando el diente solía estar flojo, con unas pinzas solían arrancarse y volvérselo a incrustar. Prácticamente no han notado que las personas que han fallecido anteriormente, cuando se destapaban sus restos y tenían un diente de oro y plata, nunca se le caía, sino que antes llegaban y a sus restos se lo arrancaban con una pinza. Era porque era incrustado. O sea que quien quisiera lucir un diente de oro y plata en aquel entonces tenía que pasar por este doloroso proceso. Ya por acá, por este lado de la vitrina, comenzamos viendo un candelero con brazo pegable, el cual utilizan los músicos para leer sus partituras durante el día y durante la noche. Tocador de mesa personal, el cual era utilizado por las damas para organizarse. ¿Han escuchado el término yesquero? Este era el tipo de mechera que manejaban en aquel entonces. Se solía llamar así porque traía una piedra en el fondo, la cual raspan con un cuchillo para sacar chispa. Y proviene el término yesquero. Agujetero para todo tipo de tamaños de agujas. Bolillo de hilar, el cual fue muy reconocido en la industria textil de Inglaterra. Bastones, los cuales se utilizaban no por discapacidad, sino por elegancia y estatus. Recordatorio, los cuales eran obras que se le dedican a las personas fallecidas y en vez de pintarles sus retratos, se les pintaban sus tumbas. Molino para café personal, binoculares y barómetro, el cual utilizan los marineros para leer las presiones atmosféricas. Por este lado vemos el armario. Resulta que como la ropa
y las sábanas se guardan en los baúles, este se utiliza para guardar armas y proviene el nombre armario, ya que si se hubiera utilizado para la ropa sería ropario, ya que en ese entonces le ponían ese término. Se solía colocar en la habitación del hombre en caso de que si por la noche hubiera un atentado, nosotros reaccionáramos muy rápidamente. Y aquí encontraríamos algunos objetos también muy interesantes, los cuales son el galápago. ¿Ya han escuchado a qué se refiere el galápago? Este era el tipo de silla especializado para la mujer, para que se sentara de lado, ya que se tenía creencia de que si una mujer se sentaba con una pierna para cada lado, se creía impura o que había perdido la virginidad. En realidad una creencia un poco machista. Asaban para labrar o trabajar la tierra, ya que solían cultivar demasiado. Molde el cual utilizaban las iglesias para hacer las hostias, vemos cómo solían ser, prácticamente como una arepita. Teléfono, el cual funciona mediante un código. El código le llegó a una operadora a la que casi siempre solía ser una mujer. Ella transcribía el mensaje a la persona que estaba en el otro lado, pero solía ser un trabajo peligroso, ya que si escuchaban un dato indebido o una conversación indebida las podían ejecutar. Un candado de aquel periodo de independencia, la campana a la cual le perteneció al hospital de este municipio en 1980, y la balanza la cual se utilizaba para hacer trueques o para el oro. Ya aquí entraríamos a la cocina, a la última sala del museo. Por este lado vamos a comenzar viendo el lavadero, el cual habían familias adineradas que tenían una función muy ahorrativa. El agua que almacenaban acá, cuando ya no la querían utilizar, lo que hacían es que la drenaban por este lado. Ella bajaba por acá, por donde en todo el medio de esta parte ponían dos piedras grandes, para que en caso de que si bajara muy sucia, las piedras retenían la mayor parte de la suciedad. Y aquí ponían una canoa pequeña para que el agua que caía un poco más limpia la reutilizaban dándose a los ganados o a los perros, ya que toda esta parte solía ser el potrero de la casa de Juan Esteban Martínez y Ferreiro. Por este lado vemos fogón de leña con vasijas de arcilla originales. Para la parte de arriba vemos la excusa, la cual era utilizada encima del fogón de leña para colocarse las carnes y los alimentos y evitar que los ratones y los animales se los comieran. El mismo humo del fogón de leña mantenía humada la carne y la conservaba. ¿Han escuchado un dicho que desde que se inventó la excusa el ratón dejó de comer queso? ¿O nunca lo habían escuchado? ¿Se lo ha escuchado? La excusa se refiere a este tipo de aparaticos y su uso era que él venía amarrado a un hilo por la parte inferior. Se amarraban y él empezaba, bajaban lo que necesitaban y después lo volvían a subir y lo aseguraban. Y hay un datico extra también. Todos piensan que el ratón se bajaba por el cable por la parte superficial y es verdad, él se bajaba. Pero la parte más arriba le ponían un tapón para que cuando él bajara con velocidad chocara y rebotara y cayera al piso en vez de caer encima de las excusas. Ya por este lado vemos lo que es el fuelle para avivar el fogón de leña. Por aquí vemos un pilón pequeño acompañado de este grande que eran utilizados para triturar maíz, arroz y café. Filtro para agua, el cual tenía una función muy única. Como el agua lo solían recoger de los ríos y las quebradas, la parte superficial la llenan hasta el borde de esa agua. Gracias a su material, la humedad empezó a gotear durante 1 o 2 días. Después de los 2 días, el agua purificada caía abajo, mientras que todo tipo de suciedad y tierra quedaba en la parte superior. Y gracias a su material, el agua se conservaba todos los días fría, a pesar de que hicieran calores tan bravos como estos. La parte superior está hecha de piedra de carbón, que es muy buena para los filtros de agua. Por este lado vemos la canoa, la cual se utilizaba para fermentar cacao, un comercio muy importante en aquel entonces. Ya por último tenemos el baño de inmersión. Este baño era muy utilizado por las familias haineras que tenían forma de pagar un esclavo al cual mandar a llenar estas tinajas con agua para poderlos llenar, y era utilizado por la mujer para bañarse una vez al mes en su ciclo menstrual. Si nosotros los hombres nos queríamos bañar con la mujer, teníamos que pedirle permiso mediante una oración. Nosotros le preguntamos a la mujer, Ave María Purísima. Si la mujer nos contestaba sin pecados concebidos, teníamos la autoridad de bañarnos con ella. Bueno amigos, aquí ya finalizamos el recorrido por el museo. En esta partecita ya lo que encontramos es como una tiendita para comprar obsequios y para comprar artículos que son muy representativos del museo. Si a ustedes les gustó este video, no olviden compartir, no olviden suscribirse. Recuerden que este museo se encuentra en el municipio de Santa Fe de Antioquia y nos vemos en un próximo video.
Chao.